Bien, vamos a hablar un poco de cultura de la dieta y de lo que llamamos autoobjetificación. Y vamos a empezar hablando de costumbre, moral y sentido de pertenencia. Somos seres sociales, eso es una base inevitable para abordar estas cuestiones. Y nuestra sobrevivencia como individuos depende literalmente del sentido de pertenencia. Es decir, si pensamos en grupos humanos de hace 20.000, 40.000 años, pues van a ser grupos pequeños de unos 30 integrantes, nómadas, y van a sobrevivir en conjunto, en grupo, por cooperación. Es decir, algunos integrantes del grupo cazarán animales, otros recolectarán frutas, semillas, raíces, otros cuidarán el agua, cuidarán el fuego, cuidarán a los niños, etcétera. Todos se benefician mutuamente de las actividades de los demás. Hay cooperación, pero además si una persona es expulsada del grupo, literalmente está sentenciada a morir, porque una persona en solitario no es capaz de proporcionarse el alimento suficiente, el agua, cuidar el fuego, cuidarse de los depredadores o del clima, y entonces una persona en solitario relativamente pronto se va a morir. De manera que nuestro sentido de pertenencia literalmente es vital. Y todo esto se ve regulado por una serie de situaciones, incluyendo emociones. Por ejemplo, cuando los integrantes del grupo se perciben dañados o perciben una actitud malévola, es decir, la intención de causar sufrimiento o la intención de causar daño, pues entonces van a experimentar enojo, van a experimentar indignación, rabia, etcétera, y desde esas emociones van a darle expresiones de rechazo o desaprobación a la persona que fue percibida como agresora o malévola. Y pueden incluso expulsarla del grupo. Actualmente lo seguimos haciendo. ¿Sí? Alguien nos cae mal y entonces le hacemos la ley del hielo, o sea, esencialmente lo estamos expulsando de nuestro grupo. La persona que se percibe rechazada, se percibe expulsada del grupo, que está recibiendo estas expresiones de rechazo, desaprobación, pues puede experimentar vergüenza, culpa, sentirse apenada, y estas emociones van a cumplir la función de impulsar al agresor a disculparse, a apaciguar al grupo, a reparar el daño causado, para así poder o evitar ser expulsado o poderse reintegrar al grupo y por lo tanto sobrevivir. Por eso las personas somos notablemente sensibles a las expresiones de rechazo o desaprobación, porque desde esta perspectiva nuestra sobrevivencia literalmente depende de ello. Pensemos, por ejemplo, en la teoría interpersonal del suicidio, donde uno de los factores de riesgo para suicidio precisamente es la pérdida del sentido de pertenencia. Entonces, esto nos lleva al concepto de moralidad, que se define como aquí dice, como cualquier sistema de valores relacionados entre sí, prácticas, instituciones, mecanismos psicológicos que trabajan de forma conjunta para suprimir y regular el egoísmo y hacer posible la vida social. Y eso nos lleva a los conceptos del bien y del mal. Y en términos generales, es bueno aquello que facilita el bienestar de la comunidad, del grupo o de la tribu, y es malo aquello que afecta a la comunidad, grupo o tribu. Es decir, es bueno cuidar a los demás, es malo dañar. Es bueno ser imparciales, justos, es malo engañar. Es bueno ser leales, es malo ser traidores. Es bueno respetar a la autoridad, es malo ser subversivos. Y la pureza es buena, la pureza entendida como higiene y limpieza. Ujú. Pero de ahí derivamos la pureza ritual, la santidad, el cumplir con ciertos estándares de conducta, de apariencia, etcétera.
¿sí? Que van a ir de la mano con esa tal pureza ritual. Y es malo estar contaminado, o sea, sucio, con tierra, con mugre, no bañarse, pero también va a ser malo el no tener esa pureza ritual, ser feo, ser gordo, comer comida mala. Ujú. Esto lo podemos asociar, por ejemplo, con emociones. Y las emociones que caracterizan a la pureza son el disgusto y el asco. Se conoce, por ejemplo, el concepto de disgusto primario y disgusto secundario. Está muy relacionado con estas ideas previas, es decir, el disgusto primario, pues es el disgusto a incorporar a nuestro cuerpo alimentos contaminados, descompuestos, es algo más biológico, ¿sí? Pero también está el disgusto secundario, que es el disgusto o el asco hacia las prácticas sexuales pecaminosas, hacia otras razas, hacia las personas que se identifican de otra manera, hacia las personas que viven en cuerpos más grandes, hacia ciertos alimentos que son malos. Ujú. Y desde esta perspectiva, vamos justificando el discriminar o incluso agredir a las personas que no cumplen con estos tales pilares morales. ¿Sí? A lo que vamos agregando otras cosas. Aquí se presentan un par de constructos, la diada, por ejemplo. Es decir, las personas tenemos capacidad de sentir sensaciones corporales y emociones, y por lo tanto tenemos capacidad de sufrir, de ser víctimas. Y por otro lado, las personas tenemos capacidad de tener intenciones, de actuar, de causar daño, y por lo tanto de ser agresores. Y nos parece que ambas deben estar presentes siempre. Es decir, si hay una víctima, si hay alguien que sufre, debe haber un agresor. Y si hay alguien que rompe algunas reglas, nos parece que debe haber una víctima. Pero además nos parece que esos conceptos son mutuamente excluyentes, es decir, que las víctimas son buenas y no pueden ser malas, y que los agresores son malos y no pueden ser buenos. ¿Sí? Y entonces, Batman es bueno y no puede ser malo, y el Joker es malo y no puede ser bueno, y Dios es bueno y no puede ser malo, y el diablo es malo y no puede ser bueno, y eso lo aplicamos a nosotros mismos y a otras personas. Por ejemplo, las personas que no cumplen con este estándar de apariencia, que viven en cuerpos más grandes o que comen comida mala, pues de alguna manera, aparte de que les vamos a dar esas expresiones de rechazo, esa aprobación, pues es que de alguna manera nos están causando sufrimiento a los demás. Y hay personas que sí lo argumentan así literalmente, sí, cosas como, no, es que yo, ¿por qué voy a pagar impuestos para que les paguen la diálisis a esas personas que por diabetes tienen insuficiencia renal y no se cuidaron y son malos y son culpables de padecer enfermedades? Un punto notablemente negativo de esta perspectiva moral, a pesar de que parece tener muchos aspectos favorables, ya dijimos, ¿no? Regula eh, el- la conducta, etcétera, facilita la convivencia en grupo, regula el egoísmo, pero precisamente es que tendemos a justificar las agresiones cuando nos parece que están moralmente sustentadas. Aquí se plantea una idea. Esperaríamos que la mayoría de todas las personas coincidiéramos en que es malo golpear a los niños, pero hay personas que van a decir que es bueno golpear a los niños y se van a justificar precisamente en todas estas cuestiones morales. ¿Por qué es bueno golpear a los niños? Ah, pues porque no cuidó a su hermano más pequeño, porque engañó a sus amigos, les quitó los juguetes, porque no hizo caso de las órdenes o de las indicaciones de sus padres o de sus tíos o de sus abuelos, o porque se contaminó literalmente, o sea, se fue a jugar al charco, al lodo y llegó sucio ahí con tierra y la tiró en la casa, y entonces pues es bueno golpear a los niños porque es un justo castigo, porque le estoy enseñando el camino del bien, lo estoy redimiendo, lo voy a corregir. Y ya con estas bases,
Entonces empezamos a entender esta idea de, pues es que las personas gordas, las personas que vienen en cuerpos más grandes, las personas que comen comida chatarra, son malos, porque son impuros, ritualmente impuros, no cumplen con estos estándares de apariencia, están de alguna manera contaminados, son malos y hay que castigarlos, hay que excluirlos. Y además yo soy el bueno porque yo soy el que les está dando ese justo castigo que merecen. Y la comida es mala, las papas fritas son malas, los chocolates son malos, sin pensar que los alimentos en general son objetos, son cosas, son inertes, no tienen agencia, no tienen voluntad, no tienen intenciones, pero eso no nos limita para darles calidad moral y a las personas que los consumen y a las enfermedades, ¿sí? Algo que parecería como un pensamiento un tanto medieval, ¿no? O sea, esta persona, la lepra, ¿no? Le cayó porque es un justo castigo, porque seguramente era un pecador, una mala persona que andaba por ahí haciendo el mal y entonces, pues qué bueno que le dio lepra para que expíe sus pecados. Y bueno, se dice que en algún momento histórico esto pudo haber disminuido un poco porque se descubrieron las bacterias, microorganismos patógenos y bueno, esta persona, bueno, es que hay una bacteria que causa la lepra, ¿no? No es un castigo porque haya sido malo, pero eso no nos impidió el seguir haciendo lo mismo. Sí, es que esta persona padece esta enfermedad llamada sífilis o gonorrea, ¿sí? Enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Ah, bueno, sí, se lo merece, ¿no? Pues que un promiscuo era pecador, una mala persona y lo hacemos también mucho con las enfermedades crónico-degenerativas. La persona que padece diabetes, pues, es malo, pues, padece diabetes porque pues, no se cuidó, no cuidó su templo, su cuerpo, porque no hacía ejercicio, porque comía pura comida chatarra. Pues, es un castigo merecido. O hipertensión, no, es que no hacía ejercicio, etcétera, etcétera. Anulando las perspectivas sociales, económicas, culturales, de accesibilidad a los alimentos frescos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos personal clínico, médicos, nutriólogos, etcétera, que reciben a sus consultantes, a sus clientes que padecen diabetes, enfermedades crónicas, obesidad y lo que hacen es regañarlos, expulsarlos, darles sentido de pertenencia desde una perspectiva de superioridad moral, porque pues es que viene usted aquí conmigo con el azúcar en 180 y ya le dije que salga a hacer ejercicio y no lo hace y no come bien y no sabemos que esta persona pues vive en una colonia horrible donde hay pandilleros y delincuencia y asaltos y, ok, sí, salgo a caminar a dónde, o sea, es que si salgo a caminar me van a asaltar o sabe qué, sí, pues sí quisiera yo salir a caminar y hacer ejercicio, pero es que tengo 3 hijos y mi esposo trabaja todo el día y además mi abuela que ya es una mujer anciana y le cambio el pañal y la baño. Sí, sí, sí quisiera, pues, pero ¿a qué horas? No, no, pues es que el que quiere puede y se hace. Usted es malo porque no come bien, porque no hace ejercicio. Y lo que hacemos es alejar a nuestros clientes, a nuestros pacientes, porque los regañamos, porque nosotros somos los buenos, nosotros sí nos cuidamos, nosotros sí comemos bien y sí vamos al gimnasio y tenemos la calidad moral para pararnos enfrente de la demás gente y decirle, usted es malo por gordo y por comer papas fritas. Esto nos lleva a la definición de la cultura de la dieta, que si lo vemos, pues se sustenta en todo lo anterior. Es una cultura que implica que hay una norma social que clasifica a los cuerpos delgados como correctos y superiores, superiores moralmente, y a los cuerpos grandes como inmorales e inferiores, y lo mismo hace sobre la comida y la salud, ¿sí? El peso, además, por quién sabe qué motivos. Nuestra cultura se ha vuelto un sinónimo de, bueno, no el peso, pues la salud, de belleza, ¿sí? Salud y belleza. De alguna manera,
los mezclamos y nos parecen que somos la misma cosa y entonces pues, a la persona que no cumple estándar de apariencia o que no está sana o ambas, pues hay que castigarlo, ¿no? Pues es lo correcto y además, insisto, yo estoy en esa superioridad moral que me permite agredir justificadamente a otros seres humanos que además están sufriendo de alguna enfermedad. Y soy bueno, soy el buen médico y el buen nutriólogo y no sé qué. Y eso nos lleva a lo que se llama teoría de la autoobjetificación. Y esto nos va a llevar a hablar de machismo, de patriarcado, de racismo y de otros temas que a algunas personas les resultan incómodos precisamente por cuestiones morales. Pero, pues vivimos en un entorno que sí es patriarcal, que sí es machista, ¿sí? En el que los cuerpos femeninos son objeto de objetificación sexual como una forma de opresión de género. Y la experiencia es ser tratado como un cuerpo, valorado para su uso y para su consumo. Y a eso le vamos a agregar algunos agravantes. Racismo, clasismo, orientación sexual, identidad de género, etcétera. De manera que hay mujeres, ¿sí?, que sufren varios tipos de discriminación simultáneamente. En esta cultura patriarcal heterosexual, pues a los hombres se nos atribuye el derecho de sexualizar a las mujeres independientemente de su edad o de su estatus. Y la forma más sutil, la más prevalente y la más negable forma de objetificar, pues es la mirada, ¿sí? La inspección visual. Este cliché, no tengo nada contra los trabajadores de la construcción, pero este cliché del albañil que va pasando ahí a las mujeres al lado de su trabajo y les silba y les grita, comillas, piropos. Ujú. Las mujeres entonces son tratadas como cuerpos y en particular como cuerpos que existen para el uso y el placer de otros, en particular de los hombres. En general, los cuerpos de las mujeres son más objetificados sexualmente que los de los hombres. Y como les decía, además confluyen otras formas de discriminación, etcétera, como el racismo, ¿sí? Por ejemplo, en la cultura norteamericana y probablemente en las europeas, pues tiende a representarse a las mujeres de raza negra no solo como objetos, sino incluso como animales. Un chiste, algo así, que llegué a escuchar siendo adolescente, adulto joven, pues era este. ¿Dónde ves los senos de una mujer blanca? Ah, pues en el Playboy. Y los de una mujer negra, pues en el National Geographic. O sea, un chiste racista, clasista, machista, patriarcal, pero pues que era como normal, ¿no? Pero vamos a decir que ya no vivimos en esos oscuros tiempos, que hemos cambiado, que nuestra sociedad está en el pináculo de los derechos humanos y la ética y no sé qué, y que además los Juegos Olímpicos son uno de esos fenómenos de alto valor moral. O sea, cuando hay Juegos Olímpicos se compite por el deporte o desde el deporte en lugar de tirarnos balas y bombas y hay treguas y la competencia ética y no sé qué, y herencia de las democracias de los griegos antiguos, la lumbrera, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos donde a las mujeres se les obliga a utilizar uniformes sexualizados para practicar exactamente el mismo deporte que a los hombres. Porque la libertad de las mujeres está en el ombligo y en los muslos. Y pues cuando a una mujer que además es atleta olímpica se le obliga a vestir esos uniformes sexualizados, pues de hecho se le está liberando porque pues, se tiene que enseñar el ombligo, ¿no? No, no es una cuestión de sexualización, objetificación, ¿no? O sea, es nuestra cultura occidental buena, avanzada, ética y moral,
o, o no es cierto y seguimos viviendo con los mismos estigmas que además les atribuimos a otras culturas, etcétera. Y desde esta misma perspectiva, pues a las mujeres asiáticas se les atribuyen, por ejemplo, el ser más exóticas, sumisas, ¿sí? O a las latinas, ¿no? Son fogosas y bailan pues, reggaetón, ¿no? Y por ejemplo, bueno, los hombres pues tienden a ser más representados con detalles en el rostro y las mujeres más en el cuerpo. Y podríamos decir, bueno, pero es que nosotros no somos occidente, no somos europeos, no somos gringos, canadienses o asiáticos, coreanos. Em, no, somos occidentalizados, pero aquí en México pues, tenemos un sistema de valores un tanto distinto, somos mejores, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Vamos a ver qué dicen las tendencias en las redes sociales. Ah, no, pues racismo, clasismo, misoginia, machismo, patriarcado. Bueno, pero esa es la parte horrible de la sociedad, esa gente corriente y vulgar. Vámonos al núcleo de nuestras tradiciones que son hermosas, que son bellas, que son buenas. Las fiestas de 15 años. Las fiestas de 15 años, se reúne la familia, hay una misa, hay ositos de peluche, hay un vals, y hay un ritual en el que el padre baila con su hija y se la entrega a hombres más jóvenes. Y además hay una música y una canción de fondo que dice algo así como de niña a mujer. Y a eso le llamamos presentación en sociedad. Y visto de esa manera, bueno, no suena muy feo, ¿no? Parece que nuestras tradiciones son más o menos igual de machistas, pero bueno, vamos a decir que los tiempos están cambiando. Vamos a ver otra cosa. Mira esa serie de Netflix. ¿Cómo se llama? Bridgerton, algo así. Sí, mira, ¿no? Muy buena, ¿no? Grandes actuaciones, escenas, escenarios, vestuario de la época, una serie dramática. ¿Y de qué trata? Pues trata de mujeres jóvenes que tienen su primer ciclo menstrual y les empiezan a crecer los pechos y entonces las presentan en sociedad y compiten entre ellas, en buena medida en base a su apariencia, para conseguir al hombre más rico, con más títulos nobiliarios y más guapo. Y esa es la parte bonita, porque luego vienen unas partes medias, pues, un poco más tristes, ¿no? Por ejemplo, las mujeres menos agraciadas, pues se van quedando con hombres más pobres, más feos, más viejos, pero se pone bien feo porque algunas mujeres, pues de plano, se quedan solteras. Y pues eso es horrible. Pero no te preocupes, no te preocupes. Hay un personaje, una mujer que además no cumple con los estándares de belleza occidentales, que vive de su propio trabajo, es independiente y alcanza la felicidad consiguiendo una relación de pareja con un hombre guapo, muy adinerado y con muchos títulos nobiliarios, porque incluso las mujeres independientes y autosuficientes pues alcanzan la felicidad con un hombre. O sea, no, no, por donde le busquemos, seguimos inmersos en esa cultura, que la pongamos bonita y con vestidos eh, frondosos y coloridos y no sé qué. Y en esta perspectiva, pues tenemos la idea de que hay observadores externos, observadores de mujeres, literalmente, ¿sí? Y que esa observación externa puede internalizarse. Entonces hay una objetificación, la mujer es tratada como objeto, objeto de consumo, objeto de placer, pero esa idea puede hacerse propia, no por libre elección, sino pues más probablemente por persuasión o por franca indoctrinación. Entonces ya no es necesario que haya un observador diagonal agresor externo
para que diga que se ve mal, se ve fea, no debería comer de esa manera, no debería expresar tales emociones. Las mujeres que se enojan pues no son bien recibidas o apreciadas por los hombres, sino que ahora la idea es propia, ¿sí? Yo soy mi propio observador, yo tengo que cumplir con estos estándares y entonces me veo como un objeto para ser apreciada y entre otras cosas empieza a ocurrir el hábito de monitorizar la apariencia externa, porque de eso depende el cómo me van a tratar, literalmente, cómo te ven, te tratan. Y entonces, pues las mujeres tienden a estar preocupadas por lograr objetivos, pero también por cómo se ven, cómo las van a ver mientras trabajan por esos objetivos. Y entonces tienden que estar preocupadas no solo por lo que la sociedad les pide que hagan o por los objetivos que ellos tengan de manera individual, sino porque ¿cómo me van a ver? ¿Quién me va a ver? Ya sea que me estén observando ahora o que exista la posibilidad de que me observen en el futuro, ¿sí? Esto se va a ver exacerbado en ciertos contextos y va a depender también de cierta susceptibilidad individual, de manera que habrá personas, mujeres que estén viviendo esta experiencia de autoobjetificación la mayor parte del tiempo y otras que lo hagan solo en momentos más puntuales, cuando reciben expresiones de desaprobación por su apariencia, por su expresión emocional, etcétera. Y esto se va a asociar a experiencias emocionales o a experiencias psicológicas, de las cuales tenemos la vergüenza por no cumplir con el estándar idealizado de apariencia, por ser malas mujeres, malas hijas, y la ansiedad asociada al miedo de ser agredidas, porque son mujeres, porque las mujeres llamativas, las mujeres que se visten de tal manera, son culpadas por sus agresores y frecuentemente por la sociedad, por las agresiones que reciben, incluyendo violaciones. Este cliché de, bueno, pues es que, ¿por qué saliste vestida así a la calle? ¿Y que no ves que hay hombres violadores, agresores que carecen de voluntad? Y que si tú sales ahí vestido de esta manera, pues ellos van a irremediablemente a caer víctima de tu provocación y pues, van a violarte. O sea, revictimización a todo lo que da. Y eso da miedo, ansiedad. Pero además, el estar preocupadas por todas estas cuestiones, pues hace difícil que que se mantengan absortas en sus objetivos, en sus tareas, porque tienen que estar cuidando su apariencia, su ropa, su peso, los alimentos que comen y aparte cumplir tales o cuales objetivos, ¿sí? Y eso puede también contribuir a que haya una cierta dificultad a ser conscientes de sus estados corporales internos. Las dietas empiezan a estar presentes en la vida de las mujeres desde la adolescencia o quizá desde antes. Las dietas restrictivas, que pueden implicar, entre otras cosas, pues el suprimir una experiencia interna como la sensación de hambre. O puedo estar tan absorto en cuidar mi apariencia y tal y cual que pues literalmente tengo menos recursos para censar adecuadamente mis estados corporales internos. Y esto, entre otras cosas, puede predisponer pues a trastornos de la conducta alimentaria, pero incluso aunque no ocurra así, pues ya en sí mismo es una forma de sufrimiento y algo que reduce la calidad de vida, porque se dedican recursos a esto, cognitivos, emocionales, etcétera. Y bueno, pues esto es una breve introducción a estos temas y pues espero que sea de utilidad. Ahí voy a dejar algunos enlaces a
Las fuentes bibliográficas, digo, comentar que ninguna de estas ideas es mía, todo está prestado de autores que han hecho un buen trabajo y yo aquí solo se los transmito.